Lo que acabas de ver es un cráneo humano. Es un cráneo venerado por católicos de Catania como una reliquia de Santa Hueda, una joven martirizada en el siglo III. Y ese objeto que ves ahí no es simplemente una estatua, es un relicario. Fue construido para custodiar reliquias. Ahora sí puedes pensar que esto es un poco extraño. Puedes decir incluso que no te gusta. Pero si vas a decir que venerar los restos de los santos es brujería o idolatría, entonces tenemos que abrir la Biblia. Porque hay un texto que cambia muchísimo esta acusación. Vamos a ir a 2 de Reyes 13:21. El profeta Eliseo había muerto. Unos hombres estaban enterrando a otro hombre cuando unos saqueadores aparecieron. Así que arrojaron rápidamente los restos en la tumba de Eliseo. El cuerpo tocó los huesos del profeta y el muerto volvió a la vida. Espera, ¿los huesos hicieron magia? No, Dios hizo el milagro. Pero Dios decidió obrarlo por medio de los restos físicos de uno de sus santos. Y esto no desaparece en el Nuevo Testamento. Hechos 19 nos dice que Dios realizaba milagros por medio de Pablo. ¿Y sabes qué llevaban hasta los enfermos? Pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo. Y cuando estos objetos llegaban hasta ellos, había oraciones. ¿Brujería? Obvio no. La propia Biblia te dice quién estaba detrás. Dios. El cristianismo nunca ha enseñado que la materia sea enemiga de Dios. Al contrario, Dios se hizo carne. Cristo ocupó el barro para sanar. El agua es utilizada en el bautismo. Los apóstoles imponían manos. Utilizaban aceite para ungir a los enfermos. Porque Dios puede utilizar cosas materiales como instrumentos, sin convertirlas en dioses. Entonces vuelve a mirar la imagen. Sí, es impactante. Sí, para nuestra cultura moderna incluso puede parecer perturbadora. Pero una cosa es decir, esto me parece extraño. Y otra cosa completamente diferente es decir, esto es brujería. Porque la iglesia no está diciendo que Santa Hueda sea una diosa. No está diciendo este cráneo tiene poderes mágicos. Y mucho menos, adoremos este hueso. Estamos honrando los restos de una mujer que entregó su propio cuerpo y su propia vida por Jesucristo. Porque para los cristianos, el cuerpo no es una basura que desechamos cuando alguien muere. San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros confesamos cada domingo, creo en la resurrección de la carne. Así que no, un cráneo no convierte algo automáticamente en brujería. La brujería busca un poder separado de Dios. La veneración cristiana de las reliquias apunta directamente a Dios y hace lo que su gracia puede hacer en una vida humana. Puedes estar en desacuerdo con la práctica, puedes decir que te incomoda, pero si vas a llamarla antibíblica, primero tendrías que explicarme algo. ¿Qué hacemos entonces con los huesos de Eliseo? Dios te bendiga. Mis queridos hermanos, no tienen idea de cuántas veces me han compartido este video en donde están introduciendo una calavera dentro de una estatua. Eso es literalmente, le están poniendo un cuerpo a una calaca. Eso es lo que están haciendo. Muchos hermanos me han compartido este video y me piden que por favor haga una reacción y bueno, lo vamos a hacer el día de hoy. A mí también me impactó esto y me entristeció ver el nivel de abominación que tienen en esa religión. Mire, de todos los videos que me compartieron, de todas las versiones de este mismo video, decidí quedarme con esta, porque este cuatío hace la lucha de tratar de justificar este tipo de prácticas abominables con la escritura. Entonces, primero vamos a ver los versículos que él compartió. Dice que en 2 de Reyes 13:21, leo, dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó. Bueno, veamos varios aspectos en este versículo. Número 1, esta no es una práctica doctrinal para la iglesia. Porque el libro de 2 de Reyes no es un libro doctrinal, es un libro histórico. El estudioso de la Biblia tiene que tomar en cuenta esto en primer lugar. Los documentos doctrinales para la iglesia son las epístolas, queridos hermanos. Número 2, veamos si esto se volvió una práctica. A partir de este acontecimiento, si se volvió una práctica común entre el pueblo judío y posteriormente, si se volvió una práctica en la iglesia, vamos al libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí no vamos a encontrar a absolutamente nadie venerando huesos de difuntos. No vamos a encontrar a nadie rindiendo culto a los muertos, y menos besando calaveras, como lo vimos ahí que lo hicieron en el video, menos atribuyéndoles milagros, y menos construyéndoles cuerpos de yeso, de madera o de latón o de lo que sea, para introducir ahí los huesos. Este no es el primer caso. Tienen tantos cadáveres que ellos han embalsamado, que ellos han mutilado. Hace algún tiempo vino el brazo de San Judas a Ciudad de México. No sé si usted recuerda, también hicimos reacción acerca de eso. La iglesia jamás llevó a cabo estas prácticas. Entonces, es el primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que esto que pasó en 2 de Reyes 13:21 no es una práctica, no es una ordenanza para la iglesia, no es una doctrina de la iglesia. Lo que pasa ahí, hermanos, es que Dios había hecho una promesa a Joás por medio de Eliseo. Y este acontecimiento, lo que vino a hacer es reafirmar que esa promesa se cumpliría a pesar de la muerte del profeta. Lea usted 2 de Reyes 13:19 y 2 de Reyes 13:25. No tengo tiempo para leer los versículos completos, pero le dejo las citas para que usted revise. Entonces, en primer lugar, recuerde, esto tiene un objetivo, quedó en la escritura por algo, por supuesto que sí,
pero tiene un objetivo y es afirmar o reafirmar la promesa que Dios hizo a Joás por medio del profeta Eliseo. Y eso se cumplió. Segundo lugar, esto no es un mandato para la iglesia, no es doctrina para la iglesia. Y número 3, Segundo de Reyes es un libro histórico, no un documento doctrinal. La doctrina de la iglesia tiene que estar basada en los documentos doctrinales, los cuales son las epístolas. Vamos a ver ahora la segunda cita bíblica que este señor trata de usar para justificar estos actos abominables que están llevando a cabo en el catolicismo romano. Vaya por lápiz y papel, por favor, para que pueda tomar notas. Tanto en Hechos capítulo 19 como en Hechos capítulo 5 nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso es Hechos 5:12. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bueno, miremos cuál era el objetivo de estos milagros. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos 37 y 38. Tome nota, por favor. Nuestro Señor dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que reconozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí el Señor Jesús lo que está diciendo es que el objetivo de las obras, de las señales y prodigios que se hacen es para que la gente crea. El Señor dijo, bueno, no me crean a mí, pero crean las obras que estoy haciendo. Por tal razón, las obras sirvieron para confirmar que tanto Pablo como los demás apóstoles eran mensajeros de Dios, puesto que el canon del Nuevo Testamento no se había terminado de conformar, estaba en proceso de ser escrito. Entonces, para poder validar, respaldar la veracidad del mensaje oral que estaban transmitiendo, dice la palabra de Dios que lo hacían con señales y prodigios. Lea Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice ahí el versículo 4 que los apóstoles, Dios testificaba juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Ese era el objetivo. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que, mire, tanto el escritor de la epístola a los Hebreos dice que los que anunciaron primeramente, los que oyeron, los testigos oculares, o sea, los apóstoles, tuvieron este don de ser respaldado su mensaje con señales y prodigios. No calacas que de cientos de años después o miles de años después, no. Los profetas y los apóstoles. Aquí lo dice claro el escritor de la epístola a los Hebreos. Y el apóstol Pablo llama a esas señales y prodigios señales de apóstoles. Entonces son exclusivas de ellos, no de calacas, no de momias que vienen a querer meter siglos después. El versículo 12 dice, de tal manera que aún llegaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban. Entonces, estas señales, ya vimos cuál fue el objetivo. El mensaje estaba siendo transmitido de manera oral. Ahora eso ya no es necesario porque tenemos el mensaje, la revelación completa, el canon terminado y cerrado. Ahora, vuelvo a lo mismo del ejemplo pasado. Esto no es mandamiento doctrinal para la iglesia. No es mandamiento doctrinal para la iglesia. Y ahorita le voy a demostrar por qué. Siga con papel y lápiz en mano, por favor. Todavía estando en el siglo I, estas prácticas de acompañar el mensaje con señales, milagros, con prodigios, con sanidades milagrosas, ya había cesado. Y yo le voy a demostrar por qué. Mire, Santiago escribe, Santiago 5:14, perdón, él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Él está diciendo aquí qué es lo que hay que hacer si alguien está enfermo. Pero él no dice, traigan la chancla de San Pedro, traigan el pañuelo de San Pablo, traigan la calaca de San Esteban, traigan los huesos de alguien para que los sane. No, 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 señores. Ya, para esta época, mire, ni siquiera terminaba el siglo I. Ya son las postrimerías del siglo I y estas prácticas, estas señales milagrosas que acompañaban a los apóstoles ya habían cesado. Mire lo que dice Santiago, está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es lo que había que hacer, eso es lo que manda la Escritura. No de ninguna manera manda a usar amuletos, objetos, reliquias, huesos, calacas, ni ninguna de estas cosas. Santiago es muy claro. Oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe le salvará al enfermo. Y el Señor le levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Entonces, mire, si ya para esta época las señales y prodigios habían cesado,
Porque Santiago lo deja claro. Ya no dice, traigan pañuelos, traigan objetos ungidos. No, no, señores. Mire, esto cesó temprano. Claro que no estoy diciendo que en la actualidad ya el Señor ya no haga sanidades milagrosas. Por supuesto que las hace y por supuesto que lo creo. Pero ya no a base de calacas, de objetos, de amuletos, de escapularios, de rosarios, de crucifijos, de huesos, de lo que usted quiera. Mire, verdaderamente a nosotros los evangélicos nos sorprende, nos escandaliza ver este tipo de prácticas. No porque nos dé temor, no porque nos dé miedo o algo así, sino verdaderamente nos escandaliza ver el nivel de abominación al que ha llegado esta religión. Y todavía tienen la cara tan dura de decir que son la iglesia. Yo sé que hay católicos sensatos que estudian la escritura y se van a dar cuenta que el Señor abomina todas estas prácticas. Busque a ustedes, señores católicos, que les gusta indagar en la historia, pero indaguen en la historia no oficial de su religión. Busquen por qué fueron echados de esa tierra, de la tierra de Canaán, todos estos pueblos, los cananeos, amorreos, amonitas y todos estos filisteos, ¿por qué fueron echados de ahí? Porque realizaban estas prácticas. Por eso lo abomina el Señor. Eso lo abomina. Y ustedes lo están haciendo. Y quieren meterlo como si fuera doctrina para la iglesia. Por favor. Y a ustedes, hermanos evangélicos, que el Señor les bendiga. Espero haya tomado nota de los versículos. Y si encuentra fallas en mi discurso, por favor hágamelo saber usando la escritura. Le agradezco mucho. Que el Señor le bendiga.